Sean todos bienvenidos a este podcast Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de nuestros temas de interés y a la luz de la palabra. Hola a todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este podcast Reforma 2.0. Estamos súper contentos una vez más de llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes, de poder tocar temas de interés para nuestra juventud y para la vida de la iglesia. Estamos tocando la serie Aprendiendo a tomar buenas decisiones. Y esta noche o este día nos acompaña Belén Murillo. Belén, bienvenida. Hola a todos, es un gusto estar con ustedes este día y espero que sea de mucha bendición para todos y para mí también. Bien, esperamos que te sientas en casa, en confianza, para tocar un tema bien interesante, ¿verdad, Melissa? Sí, nos alegramos de que Belén esté aquí y que de nuevo estemos compartiendo juntos temas de interés. Recuerden que este es un tema que de hecho la que votó por este tema fue Belén en Instagram. Sí, eso te iba a decir. Por eso la tenemos acá. Ya revelaste el dato. Sí. No, y bueno, yo saludar a los jóvenes, todos los amigos, los vecinos, los hermanos que nos están viendo. Tiene público. Vamos a tocar un tema, bueno, yo digo muy importante en la vida del creyente. Sí. Y ya Melissa, vos ya habías dicho en el podcast anterior cuál era el tema Sí. de esta ocasión. Decilo. Algo que debemos de mencionar, y es que las decisiones que nosotros tomemos hoy van a tener resultados a los días siguientes, mañana, a los meses, a los años subsiguientes, y eso es lo que realmente nosotros queremos dejar establecido. El tema de este segundo episodio de esta serie es decidir vivir en integridad, que es lo que la palabra de Dios quiere. Y no sé, Meli, ¿qué podemos arrancar eso de vivir en integridad? O si lo comenzamos definiendo la palabra integridad, tal vez. Sí, podemos comenzar definiéndola, pero también viendo la conexión que tiene con la primera decisión que habíamos dicho, que era poner a Dios en primer lugar. Una vez que uno ya ha decidido eso, pues, por lo tanto, uno está decidiendo al mismo tiempo vivir una vida de integridad. Y creo que esa es una decisión de todos los días. No es que hoy digo, bueno, voy a decidir vivir una vida de integridad, porque en realidad nosotros luchamos con nuestro cuerpo, nuestra mente todos los días. Entonces yo digo que todos los días uno tiene que tomar la decisión de que hoy voy a hacer mi esfuerzo máximo para que en Dios yo pueda estar viviendo una vida de integridad. Y bueno, la definición en general, una de las definiciones que a mí me llamó la atención, en general la gente piensa o dice que la integridad es ser honesto, y sí, tiene razón, pero también la integridad es tener consistencia, o lo que me había dicho Belén, es ser recto. Y estamos escuchando con Sergio también una prédica que Adrian Rogers mencionaba, que ser íntegro es lo que somos cuando nadie nos ve. Ahí definimos si somos íntegros o no. Eso te puedo aportar yo por ahora. Sergio. Sí, no, la verdad que este concepto de integridad es algo bien amplio y también a la vez muy escaso. Lo podemos ver en la sociedad, ¿verdad? Porque ser íntegro es algo completo. Y esto va a requerir de parte nuestra muchas cosas. Bueno, integridad, como bien decía Melissa, es lo que somos cuando nadie nos ve. Y es que realmente cuando nadie nos ve es cuando demostramos quiénes somos, porque delante de la gente quizás nosotros podamos estar siendo una persona. Aparentar, correcto. Pero cuando estamos solos, ahí pues somos lo que realmente... y en realidad no estamos solos, ¿verdad? Sí, Dios nos está viendo. Sí, no estamos solos y Dios nos está viendo. Pero es que Él es el quien nos conoce, sí, Él nos quien conoce. nos hizo. Así es. Algo que me llama mucho la atención es que vivimos en una sociedad donde ya la integridad no existe. No existe, correcto. No existe. Vivimos en un mundo donde podés pensar algo, seguir un cierto valor, pero te vale y vivís la vida
como a tu Al manera. día siguiente ya no importa. Ujú. Sí, es cierto. Sí, hay una escasez de integridad casi en todos los ámbitos, diría yo. En la política nosotros podemos ver pues Sí. los hechos que pasan en las noticias y todo eso. En la economía, podemos ver en las empresas, hay falta de integridad. Como uno lo puede ver también en las empresas donde trabaja. Porque existen departamentos así como auditoría o personas que estén siempre supervisando. Para ¿no? que tengas trabajo, pero bueno. No. Yo estoy hablando en la cuestión de la Sí, integridad, de sí. estar siempre vigilando Existe a la desconfianza persona. siempre, existe Existe desconfianza. desconfianza del hombre. Y nosotros, pues como hombres, tenemos esa, más que todos nosotros, a los que ya conocemos a Dios, que estamos en Cristo, tenemos esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza que vino a través de Adán. Y esa es la que nos está siempre insistiendo en llevarnos al mal, siempre al mal, y es la lucha que vos decías al inicio, la lucha diaria. Entonces, la integridad es un tema muy importante y yo pienso que como jóvenes o como todos los creyentes que somos aquí en la iglesia, deberíamos de ponerle bastante importancia, bastante valor a esto de la integridad. Sí, porque aún dentro de la iglesia podemos ver también de que se refleja de que hay poca integridad muchas veces. Y ya que hablaste, yo te quería preguntar, ya que sos la más joven aquí, ¿qué pensás vos que hace que como joven faltes en tu integridad? ¿Qué es lo que afecta en el mundo? Lo que sentís que más afecta siendo joven, que hace que vos caigas en faltar a tu integridad. Pues, en mi opinión, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que es que En mi experiencia. No, tampoco. Creo que es que muchas veces nosotros nos formamos como, decirte así, personalidades, como para agradar a cierta persona, o agradar a cosas que a vos te satisfacen, pero que sabes que tal vez no están correctas. O Sí, enmarcadas claro. en la palabra del Señor. Ajá, también. Y entonces yo siento que ahí es donde caemos en no tener integridad. Sí, sí. En tratar de agradar a otras personas o agradarte a vos mismo con algo de que no está bien. Creo Eso. que en ese momento que Belén dice que ya llegas a ese punto en el que querés agradar a los demás es porque ya dejaste de poner a Dios en primer lugar. Ya lo olvidaste, ya no está en primer lugar. Sí, ya no es querer agradar a Dios, sino que A quizás otra amar las persona. amistades que uno se rodea. Sí. Es preocupante lo que mencionaba Sergio, ¿verdad? En nuestro diario vivir, el entorno en el cual vivimos, ya la integridad se ha perdido. Nuestros políticos, podemos verlo, Ya ¿verdad? es descaro, así lo llamamos Así, nosotros, correcto. descaro, ya. Dicen una cosa, hacen otra cosa, y eso tristemente ha llegado a la vida de la iglesia, o lo vemos muchas veces dentro de nuestro ámbito cristiano, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros queremos apuntar este día con este podcast, de que la palabra de Dios nos hable, ¿verdad? Si nosotros intentamos conversar, platicar nuestras experiencias, pero sobre todo el consejo de la palabra del Señor. Sergio, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la integridad o sobre nuestra vida como hijos de Dios? Sí, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vemos en la Biblia realmente que Dios nos llama a vivir en integridad. La Biblia habla bastante de santidad. Podemos ver cómo nos dice Dios, sed santos como yo soy santo. También vemos versículos que Dios nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Entonces, la palabra de Dios siempre nos está demandando eso, porque eso es como un mandato. Yo hace poco estaba leyendo también en Gálatas 5:16, si no me equivoco, ahí dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, lo que hablaba Belén, que entonces es imperativo eso. Cuando nosotros leemos la palabra, la integridad es un mandato de Dios hacia nosotros. Es algo que debe de ser una marca de nosotros como cristianos, ser íntegros. Yo aquí en Salmos 15 estaba leyendo, ¿verdad? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y me llamaba la atención que como primer punto, Dios pone el que anda en integridad.
es lo primero que él pone. Entonces eso llamaba mi atención, ¿verdad? Enumera una lista de cosas, pero lo primero que él pone es eso, en andar en integridad. Qué interesante ese salmo, ¿verdad? Sí. El primero, y luego viene una lista, el limpio Ajá. de manos, creo yo, ¿verdad? Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia y muchas cosas más. Realmente que Dios nos pide una vida apartada. Eso es lo que habla la Biblia. Y encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, un pasaje muy conocido por todos y algo que nos debería de marcar nuestra vida a cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Y ya es una decisión de cada uno de nosotros si lo creemos o no, ¿verdad? Si le creemos a Dios o le creemos al diablo. Pero la palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eso somos, nos lo está diciendo. Real sacerdocio, nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es bien interesante. Nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo. No realmente que vivamos unas vidas escondidas o doble vidas, como está mencionándolo Sergio. Al final la doble vida es tener una vida escondida. Una de las dos no está bien y por eso las tenés así, las llevas separadas. Entonces al final eso es falta de integridad, o sea, hay algo en tu vida que estás tratando de ocultar. Sí, no sos completo, pues. O sea, No sos consistente. ajá, o consistente. Correcto. Como habíamos dicho. A mí me llamaba mucho la atención, por ahí circula una anécdota, ¿verdad?, acerca de la diferencia entre honestidad e integridad. Y menciona el conferencista que en una ocasión una pareja pidió una pizza a un hotel, ¿verdad? Y en vez de llegarle la pizza, cuando llegó la pizza, la mujer abrió la caja y le dice, amor, mira, no nos mandaron la pizza, nos mandaron como $1,800 o $2,000. Y emocionada, alegre, mira, tenemos dinero. Y entonces inmediatamente el muchacho le dice, no, a mí mi papá me enseñó que hay que ser honesto y esto no es de nosotros. Y ahorita inmediatamente lo vamos a ir a regresar a la pizzería. Entonces se subió al carro y la mujer iba súper enojada diciendo, no, vos sos el único tonto en que vas a regresar este dinero. Y el muchacho iba empeñado, no, y que mi papá me enseñó a ser honesto y así hay que hacer. Y llegó a la pizzería y cuando llegó lo recibieron con aplausos y le dijeron, ¿usted vio la noticia de que habíamos anunciado que se había perdido una caja? No, para nada, les dijo él. Realmente yo vine porque esos son mis principios, mis valores. Ay, señor, bueno, espérenos un momentito, vamos a llamar a los medios, queremos promoverlo a usted porque usted es un hombre honesto. Entonces aquel hombre dijo, no, discúlpenme, no puedo salir en la televisión. Y la gente quedó admirada. No, pero ¿por qué? Espérese, déjenos su nombre, su teléfono. Y él ya se quería ir. Entonces, al final el hombre vino y llamó al dueño de la pizzería y le dijo, mire, véngale, yo no puedo salir en la televisión porque con la mujer que yo ando no es mi esposa. Entonces, ven la diferencia, mencionaba el conferencista. Él fue honesto y muchas veces nosotros somos honestos, pero no era íntegro. En lo íntimo, ¿va? Correcto, y a eso llegaba él. Podemos ser honestos, es lo que la gente ve. Lo que ven, sí. Pero lo que reflejamos. ser íntegro es nuestro corazón, interior, nuestro ser, y abarca en sí todas las áreas de nuestra vida. Sí, es cierto. Hasta eso estaba pensando también, que aún lo que pensamos es algo que nadie ve. Nuestros pensamientos nadie los ve, solo Dios los conoce. Y de hecho, se me vino ese versículo de Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la palabra de Dios nos manda hasta nosotros, en la que vida de pensamiento. Sí, en nuestra vida, nuestra mente tiene que ser íntegra también. También Jesús decía que podemos hasta
adulterar cuando un hombre ve a otra mujer, o sea, solo él sabe en su mente que lo hizo, pero ahí ya estás pecando. Entonces, también nuestra mente es un punto importante. Sí, otra cosa que me llama la atención en el versículo que leía Héctor en 1 de Pedro 2, pues nosotros como creyentes tenemos que entender quiénes somos, la verdad. Porque ese versículo que dice, más vosotros sois linaje escogido y da las 4 características, es el concepto que tiene Dios de nosotros. Entonces nosotros debemos de entender quiénes somos y para qué fuimos llamados también. Sí. Entonces ahí dice ese versículo al final, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo que le sigue dice ahí, o sea, la labor que nosotros debemos de hacer. Una de las cosas es esa, pues, e importante, tenemos que saber quiénes somos y debemos de comportarnos como tal. Porque si Dios tiene ese concepto de nosotros, no podemos estar llevando una vida totalmente distinta a lo que dice ese versículo. Sí. Ahora, ¿en qué situaciones se manifiesta esa falta de integridad? ¿No? Belén, tal vez nos puede... En los jóvenes, ¿cómo vemos evidente que no hay integridad en un joven? Lo que estábamos diciendo ahorita, por ejemplo, las redes sociales, contanos. Sí, esto lo hablamos con Meli, ¿verdad? De que muchas veces no somos íntegros hasta en ese punto de las redes sociales. Porque, vaya, yo puedo compartir un texto bíblico para que decir, ay, que me miren los hermanos o cosas así, pero tal vez lo subo ya y luego abro otra cosa, que puede ser... O mandas inbox pícaro. Ajá, cosas así, que usas la red con doble. Tenés 2 perfiles, Ajá, dos usuarios. Sí. Ya hemos visto que hay hasta 2 perfiles de personas. 2 cuentas. Bueno, yo he visto a algunas personas y conocidos que andan 2 celulares también, hasta eso, ¿verdad? Bien, yo no lo hallo bien un poco, en lo personal yo andar 2 celulares, que uno es para el trabajo, otro para la familia. Aquel día estábamos riéndonos de eso porque estábamos platicando de un mensaje ahí. La cosa es que alguien dijo, ¿te imaginas que tenga WhatsApp? ¿Cómo se llama ese WhatsApp? WhatsApp Plus. WhatsApp Plus. Y todos quedaron asustados, porque en WhatsApp Plus uno se puede dar cuenta cuando le toman screenshot y todo eso, y todos quedaron asustados porque esas cosas existen por eso, pues, porque hay falta de integridad, todo el mundo tiene desconfianza de lo que hacen los demás, aunque sean hermanos. Entonces, esas cosas existen, sí pasan. O ya se han visto también de que, bueno, yo he visto en lo personal, tal vez cierta persona que va a la iglesia, sirve, cosas así, y en sus redes sociales son todo lo contrario. Sí, de que el domingo fue a la iglesia, sirvió, y ya el lunes la miré tal vez en una fiesta. O sea, ella publicando, sin importar el qué dirán. Yo no, Belén, yo no. Me estás diciendo. No, sí tiene razón. Y eso es lo que mencionamos en el primer podcast, que era la amistad con el mundo, pues. Y tiene mucho que ver esa falta de integridad y de santidad, que es lo que nos menciona también la palabra de Dios. Estar de amigos con el mundo ya sabemos que nos constituye enemigos de Dios. Y tenemos que estar decididos y de ser consistentes en nuestra vida espiritual. Pero esa pregunta les quería hacer yo. ¿Cómo hacemos eso de todos los días decidir vivir una vida íntegra? ¿Qué hacen ustedes? O sea, oramos, leemos la palabra. No, parte de eso, pues sí, orar, leer la Biblia, porque una vida que tengamos con una oración constante a diario, digamos en la oración que Jesús enseña a los discípulos, digamos, una parte de la oración dice que nos libre de tentación y todo eso. Entonces, la vida de oración, o sea, lo que somos en lo íntimo, que vamos a orar a Dios en nuestra recámara, en nuestra habitación, entonces lo que hacemos ahí en lo íntimo, eso nos va a llevar a llevar una vida de integridad afuera. Nosotros podemos ver bastantes testimonios de personas que han sido de testimonio para el mundo. Todas estas personas han tenido una vida íntima con Dios, han tenido una vida espiritual con Dios,
Y es ahí donde cuando nosotros tenemos una vida íntima con Dios es que nace el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está la benignidad, está la templanza, que son características que llevan al cristiano a poder llevar una vida de integridad. El dominio propio. El dominio propio, correcto. Entonces, ¿qué pasa a nosotros los cristianos que nos abandonamos la integridad? Es el pecado que nos asedia, como dice la palabra de Dios en hebreo. El pecado nos está asediando en cada momento, en cada circunstancia, desde el celular, como hablaban en las redes sociales. En cualquier momento la tentación, el diablo la va a querer meter. Pero si nosotros tenemos una vida constante, a diario, orándole a Dios que nos ayude en nuestras debilidades, porque perfectos no somos. Y también en la lectura de la palabra de Dios, eso nos va a ayudar, a llevar una vida de integridad, ¿sí? Yo creo también que Meli mencionaba, ¿verdad?, ese texto clave en todo lo que hay que pensar. Y la palabra de Dios nos invita de que llenemos nuestro corazón, nuestra mente de la palabra de Dios. Si nosotros nos estamos alimentando de otra cosa en el mundo, en el sistema que nos rodea, en los pensamientos que circulan hoy en día, porque con Sergio hablábamos también, ¿verdad?, que me mencionaba que en tiempos anteriores, ya nosotros estamos hablando, como en la temporada de nosotros era difícil tomar malas decisiones o te perdías porque tal vez estabas rodeado con gente equivocada, pero hoy los muchachos tienen tanta información, Sí, por ejemplo, sí. los celulares tienen tanta ideas, ideologías que circulan, entonces es muy difícil para el joven de hoy tomar buenas decisiones. Sí, tomar una decisión tan pequeña es difícil porque hay tantas opciones, hay tanto que ahora sabes. De hecho, estábamos hablando, no me acuerdo que estábamos viendo una película o algo. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿De qué? Que Sergio, estábamos hablando que hasta casarse era fácil porque tus papás te cogían el esposo, ¿me entiendes? Entonces no tenías ni que pensarlo mucho. Era del libro que Soyli nos Sí, la recomendó. hermana Soyli nos recomendó ese Hermana libro, Soyli, sí. que de hecho es de tomar decisiones, y ahí decía. Para casado, para recién No. casado. Yo leí un libro, bueno, yo de hecho siempre he tenido esta duda de al momento de tomar decisiones, ¿lo estaré haciendo bien o no? Hay personas que dicen de que vas a sentir paz, pero no es cierto. De hecho, eso decía el libro. No es cierto porque yo en ese libro leí que aún Jesús al momento de que iba a ser crucificado, él no sentía paz, pero él lo estaba haciendo y esa era la voluntad de Dios, entonces yo me Correcto. pongo, y si yo siento paz y estoy haciendo lo malo, o cosas así, entonces yo pienso que lo que uno hay que orar es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo redarguya a uno. Y lo guíe. algo que hemos sido enseñados es que nosotros no vivimos por revelación o sentimientos, sino que nosotros vivimos orientados a lo que Así dice es. la palabra de Sí, Dios. sí, sí. Yo creo que ahí está la clave. Si vos te das cuenta de que la decisión que estás tomando es correcta, es porque estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. Yo siempre voy con eso, ¿verdad? Porque es lo que pasa con nuestros jóvenes. Sí. Los muchachos les gustan las muchachas, La filistea. las filisteas, y a las muchachas les gustan los Filisteos. los fariseos, como dijo aquel. Entonces, habiendo entre nosotros en el grupo de jóvenes, habiendo entre la iglesia muchachos y muchachas, donde se pueden unir en matrimonio futuro, ¿verdad? O una relación de noviazgo, pero ellos buscan afuera. Sí. No sé por qué esa tendencia siempre a que el joven busque. Entonces, y Belén dice, ay, puedo tener paz, porque Dios ve, porque yo siento que sí, se va a convertir o se va a acercar a la iglesia, pero no es lo correcto, porque no es lo que dice la palabra de Dios, no es el consejo. Desde ahí vas mal, ¿qué esperabas? Entonces, sí. Entonces, También, ajá. bueno, dale. No, otro punto que recuerdo que, bueno, ese libro yo lo leía antes de entrar a la universidad porque yo estaba con eso, papi, ¿cómo voy a saber yo si me gusta de verdad esta carrera? Porque ya he visto, ¿verdad?, de que varias gente se cambia tal vez ya con la mitad de carrera y que no sé qué. Y otro punto que me llamó la atención de que decía ese libro, de que se me quedó bien grabado, es que uno al momento de tomar una decisión, uno piensa en las personas también que ama. Porque yo soy antes de tomar una decisión, yo digo, ¿y si iré a decepcionar a mis papás o cosas así? O a Dios. Bueno, no irnos tan largo que hasta decir no a tus papás.
porque la Biblia te manda a honrar a tus papás, ¿verdad? Entonces, ese también es otro Sí, la punto. verdad que eso es importante. Yo recuerdo que yo tuve un cambio de una universidad privada a una pública y cuando entré a la pública fui libre. Entonces, fue una gran diferencia porque la universidad que estaba, no voy a decir el nombre, sí era como una escuelita, o sea, literalmente era una escuelita. Y después cambié a la UNA, donde me iba en este bus, donde iban todos los güirros, hasta el bus era divertido, pues. Tenía los moles alrededor, me dejaban salir y entrar de la universidad cuando quería. Entonces, pero habían cosas que yo definitivamente no hacía porque yo pensaba en mis papás. Yo siempre pensaba en mis papás, o sea, si se dan cuenta, y siempre eso, a mí, el temor del respeto a mis papás y de lo que ellos me han inculcado en el camino de Dios, algunas veces no me permitía hacer cosas, perdón. Entonces, ya entrando a un, como quien dice, ya vamos concluyendo un poquito Sí. sobre este tema de decidir vivir en integridad. Algo que menciona la palabra de Dios. Pedro le está hablando a una iglesia que está en persecución, una persecución que tuvo esta iglesia bien fuerte en la historia. Y le dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo creo que ahí está la clave, que como hijos de Dios nosotros reconozcamos lo que somos. Tu valor como hijo de Dios. Tu valor como sos hijo de Dios. escogido, sos comprado con sangre. Correcto. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos Tenés un llamó de las propósito. tinieblas o de ese sistema en que vive el mundo a su luz admirable, para que seamos luz, para que podamos anunciar la verdad de Cristo, testificar. Pablo dice que nosotros somos cartas leídas, entonces nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo. Eso es lo que nosotros anunciamos, que como hijos de Dios nosotros debemos reflejar a Cristo, ¿verdad? Sí, y yo creo que en este punto de nuestra vida, la sociedad y la historia del mundo, ya ser íntegro y andar en la luz, andar en el camino de Dios, va a ser lo anormal. Eso ya va a ser lo anormal. Vas a ser diferente. Bueno, yo le por mencionaba eso. a Sergio que los siguientes versículos ahí, ¿verdad? No tratamos de abarcar tantos versículos en el podcast, pero realmente es interesante que el versículo 11 en adelante dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, nosotros estamos en este mundo, Pero no perteneces. no somos de este mundo, dice el Señor. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, como decía Sergio, también lo mencionaba. La única forma es abstenernos, dice Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo creo que ahí está claro, creo yo. Pedro está dándonos una cátedra ahí, diciéndonos nuestra identidad, qué somos, y ahí es donde yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe considerar eso. ¿Quién es en Cristo Jesús? Sí. Y creo que lo mencionamos la otra vez, estar seguros de nuestra salvación, creo que es parte primordial. Sí, claro. Sí, la verdad que es algo que tenemos que hacer todos los días, estar esforzándonos en vivir una vida de santidad en Dios. Sí, Dios nos demanda eso y ya vimos el concepto que tiene Dios de nosotros. Entonces, una vida de integridad también nos va a traer buenos resultados. Y eso es escaso en el mundo, porque en el mundo lo que te enseña es quizás hacer trampa para poder ganarle al otro. Y tomar caminos, o sea, ser ventajista, no ser correcto para poder lograr aquella meta, y muy distinto en los caminos de Dios. Nosotros somos de Dios, nosotros somos creyentes y debemos de andar como Dios nos exige a través de su palabra. Sí, así es. Belén, ¿alguna observación final? No, pues ¿Algún ya- consejo? No, para finalizar solo quería añadir de que ¿Alguna también... experiencia? Sí, también. Que hay que reconocer cuando no estamos siendo íntegros, porque muchas veces nos cerramos a que
que no, bueno, cuando yo tenía como 13, 14 años, yo entré en mi edad de rebeldía. Y pues yo ya servía en el Ministerio de Alabanza y en mi casa yo le faltaba respeto a mis papás, paseaba peleando con mis hermanas y cosas así. Y mi papi llegó al punto de hablar con Orfa, que en ese momento ella era la encargada, y sacarme del ministerio. Ay, o sea, a mí se me caía la cara de vergüenza porque en mi casa yo decía, nadie me mira, y aquí sí. Y entonces eso me decía mi mami, que nosotros somos cartas leídas y que no podía estar pasando eso. Entonces, por mi falta de integridad, ¿verdad? Y al momento de uno reconocer, uno va cambiando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Sí, es que yo creo que es importante cuando tenemos eso también, el apoyo de nuestros padres, Sí. que es clave, ustedes lo mencionaban. Y también lo mencionábamos en nuestra reunión de jóvenes cuando hablábamos acerca del hijo pródigo. ¿Se recuerdan que Sí. esas situaciones Se vino fuerte la lluvia. Se vino fuerte la lluvia. Sí, son efectos que Para relajarse. que El tenemos en final, este dice. podcast. Así que damos gracias a Dios por esta Así es. segunda emisión de esta serie, aprendiendo a tomar buenas decisiones. Y Sergio, ¿algún punto final? No, solamente continúen viendo la serie. Esta es la segunda importante decisión. Ya Melissa explicó el orden. Primero, poner a Dios en primer lugar. Ese es el orden correcto. Vivir una vida de integridad porque eso es lo que le agrada a Dios. Y pues la tercera ya verán más adelante. Así es, entonces siempre permanezcan conectados y nos vemos en el próximo emisión de nuestro podcast. Bien, un saludo para todos. Dios les bendiga. Cuídense. Nos vemos.